Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a empezar una nueva temática de nuestra serie de la esclavitud al Sinaí. Y quiero compartir con ustedes, basado en el libro de Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 8, el tema buenas palabras. En el mes tercero dice el versículo 1 y 2 que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Duraron 3 meses caminando por el desierto, a través del cual ellos tuvieron que poner su confianza plena en el Señor para llegar a este lugar. Ellos vieron la liberación de Dios de manera sobrenatural. Recordemos que la palabra dice que con mano fuerte y poder Dios sacó al pueblo de aquella esclavitud tan terrible. Ellos recibieron su dirección. En el camino, el paso a paso, Dios les fue mostrando cómo debían andar. Pero además vieron su gloriosa victoria en el Mar Rojo. Recibieron el milagroso milagro de parte de Dios de la comida, del agua, de su cobertura. Pero además vieron la batalla librada a punta de pura oración que terminó en una victoria sobre los amalecitas. Israel permaneció en el desierto Sinaí hasta Números capítulo 10. Es decir, que 57 capítulos de la Escritura son dedicados a lo que ocurrió en aquel año, 11 meses y algo, que acamparon ellos en el monte Sinaí. La palabra que convencionalmente se traduce desierto, en esta oportunidad no es un desierto de arena, sino un campo donde había mucho pasto, pero que no era habitada, es decir, estaba desierta de seres humanos. No había población allí, no había comunidades que lo habitaran. En un sentido, todo lo que pasó antes de este momento fue la preparación que Dios hizo para el cumplimiento de Éxodo 3:12. Recordemos cuando el Señor le da a Moisés esta preciosa tarea de liberar al pueblo, Él le dio una promesa. La encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 12, que dice: y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Y como Dios siempre cumple lo que Él dice, aquí vemos entonces el cumplimiento de esta promesa. Pero recordemos por un momento qué es el Sinaí. El Sinaí era aquel monte a través del cual se le había revelado Dios a Moisés. ¿Se acuerdan de aquella zarza que él veía que ardía y que no se consumía cuando cuidaba las ovejas de su suegro Jetro? Así que este era el cumplimiento de esa promesa, de aquel diálogo maravilloso que él había tenido en aquella oportunidad. Ese lugar en el que Dios se encontró con Moisés, toda la nación de Israel podría pronto experimentar eso maravilloso, eso sobrenatural que Moisés había experimentado en aquel lindo momento. Si el sitio tradicional del monte Sinaí se parece a algo, se parece como a un púlpito gigante. Pudiéramos decir que fue el lugar donde Dios le dio grandes enseñanzas a su pueblo. Aquí Dios predicó uno de los sermones más dramáticos jamás escuchados. De acuerdo con Éxodo capítulo 2, versículo 15, Éxodo 3:1 y 3:12, este monte estaba en la región de Madián, la cual estaba en el lado del Golfo de Agabata, al este de la península del Sinaí. La antigua tierra de Madián está en la moderna región de Arabia Saudita. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 4, versículo 25. En palabras del apóstol Pablo, él describe claramente al monte Sinaí como parte de Arabia. Aunque algunos exponen que esto se pueda entender como una extensión de la península del Sinaí, esto no es del entendimiento normal donde Arabia está, ni en el moderno ni en el antiguo entendimiento. Lo importante que podemos destacar, aunque no haya un sitio preciso donde se le ubique, es lo que Dios hizo en su pueblo en este monte o cerca de este monte. El versículo 3 y 4, Dios empieza a hacer una recopilación de lo que Él le había dicho a Moisés
y cómo entonces los había cuidado y cómo los había sacado con un propósito de aquel lugar. Dios les recuerda su gran poder y el cuidado que él mismo había tenido de ellos. Dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído hacia mí. Dios está usando aquí una figura muy importante y es como llama a Moisés, le dice que suba a su presencia para darle instrucciones precisas. Moisés entonces, conducido por Dios, sube al monte para encontrarse con Dios como lo había hecho antes. Y Jehová le habló en esta oportunidad de nuevo. Y Dios le dice, mira, Moisés, tienes que decirle al pueblo las siguientes palabras. Y lo que Dios le mandó a decir al pueblo a través de Moisés era en primer lugar que ellos debían tener en cuenta, tener muy claro en su memoria cómo Dios los había rescatado. Y el Señor usa entonces la figura, yo los alcé, yo los traje sobre las águilas, sobre las alas del águila. Esa águila representaba la deidad, es decir, la soberanía de Dios, como la fortaleza que tiene un águila de remontarse sobre las montañas, ¿verdad? Pero hay algo curioso y es que aunque un tipo de aves para transportar a sus polluelos lo hace con las garras, el águila no lo hace así. El águila se la coloca sobre sus alas, el polluelo se agarra y puede ser conducido al lugar donde su mamá águila lo quiere llevar. Este punto es muy importante tenerlo en cuenta, porque Dios, amados hermanos, nos coloca sobre sus alas, nos guarda, nos protege de los enemigos y nos remonta sobre las alturas. Ese es nuestro Dios. Pero además de ello, entonces podemos decir que esa seguridad y esa protección que le estaba brindando el Señor a su pueblo, también tenía un compromiso, porque personalmente estoy convencida que cuando Dios a nosotros nos da una promesa, Él espera también que nosotros a cambio podamos revertir ese amor o demostrarle que también le amamos o demostrarle que estamos agradecidos por lo menos con lo que Él está haciendo. Siempre he tenido en cuenta cuando enseño la palabra que las promesas van acompañadas de mandamientos. Y en esta oportunidad no es la excepción. El Señor les explica que Él los ha traído hacia sí. Es decir, los ha traído hacia Él, los ha liberado. Dice, yo los tomé a ustedes de las alas de las águilas para que estuviesen cerca de mí. Es decir, que Dios esperaba que el pueblo tuviera un compañerismo, que estableciese con Dios una relación de intimidad. Dios no liberó a Israel para que ellos pudieran vivir apartados de Dios, sino para que pudieran convertirse en ese pueblo especial que Él había escogido con un propósito, y era que fueran adoradores, que lo honraran. En el versículo 5 y 6 entonces encontramos que Dios le revela claramente su plan y su destino para Israel. Es decir, el reto de Dios. En otras palabras, yo hice esto, ahora a ustedes les corresponde hacer su parte. Y es así como encontramos en los versículos 5 y 6 que Él dice, ahora pues, le está aclarando a Moisés, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Notemos, hermanos, que este es el compromiso o lo que Dios esperaba que el pueblo hiciese. Si dieres oído, es decir, si escuchares atentamente lo que yo te digo, pero además guardares mi pacto. Recordemos que Dios es un Dios de pactos y Dios es el que hace los pactos con el hombre, ¿verdad? Con los seres humanos. Si ellos hacían eso, entonces vendría la retribución o vendría el cumplimiento de ese pacto que serían especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Qué maravillosa promesa, qué gran propósito que tenía Dios con el pueblo de Israel. Dice, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa.
Es muy interesante, hermanos, que este versículo, estos dos versículos recopilan el sueño de Dios para ese pueblo, pero también el sueño de Dios para ti y para mí. Dios desea que tú y yo podamos prestar atención a su palabra y que no la estudiemos o no la escuchemos simplemente por tener un conocimiento, simplemente por memorizar un texto. Dios desea que escuchemos, oigamos su voz con atención. Eso representa el obedecerlo. Y aquí la palabra clave de esta palabra es la obediencia. Porque si se cumplía lo que Dios estaba pidiendo, vendrían las bendiciones. Pero si no se obedecía, entonces vendrían las maldiciones, lo contrario a lo que Dios esperaba. Entonces dice que Dios desea formar un reino de sacerdotes. ¿Por qué sacerdotes? Porque el sacerdote tiene la capacidad de interceder por otros. Es la función principal del sacerdote, ¿verdad? Ser el mediador entre Dios y los hombres, es decir, poder, como el mismo Señor Jesucristo vino a cumplir ese papel del sacerdocio al morir en la cruz. Dice que Él se paró ante el Padre, Él cumplió esa tarea maravillosa de ser el sacerdote que intercedería por la humanidad. Dios deseaba que ellos fueran un reino, es decir, que toda esa nación fueran sacerdotes que intercedieran por otro. Pero también otra característica especial del sacerdote es aquel que presenta ofrenda, es aquel que honra a su Dios, ¿verdad? Y gente santa. ¿Por qué debíamos ser santos? Porque muy claramente la palabra nos lo dice. Dios espera que Él, como nuestro Padre, que nos ha dado ese ejemplo de santidad, nosotros lo imitemos. Y aquí debemos entender, hermanos, reflexionar un poco de cómo está nuestro nivel de santidad. Porque santidad no es practicar una religión. Porque santidad no se refiere simplemente a que yo pueda cargar mi Biblia debajo del brazo o decir yo soy cristiano. La santidad se demuestra en el diario vivir, en el ser honesto en los negocios, el cumplir los horarios en la empresa donde yo trabajo, el poder hablar palabras de edificación a otras personas. Santificar mi mente, santificar mi corazón hará que mis acciones sean también acciones de santidad. Dios entonces desea que el pueblo pueda dar atenta oído y guardar el pacto. Dios entonces pronto haría un pacto formal con Israel en ese monte Sinaí. Pero antes de ello, Él estaba explicando entonces a Moisés lo que Él anhelaba hacer. Él anhelaba que ellos obedecieran. Era solamente 2 puntos que Dios le estaba diciendo, 2 tareas muy específicas que le estaba encargando. Y antes de que Dios llamara a Israel para guardar su ley, Él les ordenó que guardaran su pacto. El pacto era más grande que la ley misma. El pacto que Dios hizo con Israel involucraba la ley, el sacrificio y la elección de obedecer. Para ser bendecido o desobedecer y ser maldecido. Vosotros seréis mi especial tesoro. Dios tenía entonces destinado a Israel el ser un tesoro especial. Él quería que ellos fueran un pueblo con un solo propósito dentro de ese gran plan que él tenía, un pueblo de gran valor, preocupación por Dios mismo, y no era si Dios ignorara, no significa esto que Dios ignoraría al resto del mundo, porque él aclara y dice, porque mía es toda la tierra. Toda la tierra le pertenece al Señor. Pero él deseaba tener ese pueblo especial que le honrara, que se cuidara para él, que valorara lo que Dios le estaba ofreciendo. Dios estaba determinado a usar a Israel para alcanzar la tierra. Y por último, entonces, el versículo 8 nos muestra la respuesta que obtuvo Dios de ese pueblo. Cuando Moisés baja, desciende y reúne a los ancianos, que representaban como el liderazgo de la iglesia, como las personas que tomaban decisiones en medio del pueblo. Entonces, dice la palabra, vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras
que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y es importante que tengamos en cuenta esta respuesta, porque luego vamos a estar estudiando si realmente ellos cumplieron o no. Pero en esta mañana Dios habla a nuestro corazón. Dios desea que por lo menos tengamos en cuenta que podamos expresarle a Él buenas palabras, la intención de nuestro corazón. Que esas palabras no simplemente sean palabras de labios para afuera, sino que sean buenas palabras que denoten una obediencia, un someterme a lo que Dios desea, un hacer su voluntad. Y por ello, mis amados amigos y hermanos, hoy el desafío que el Señor nos hace es a que oigamos su voz, a que nosotros podamos oír su voz y también guardar su pacto. Que a esa petición que Dios nos hace, nosotros podamos responder con buenas palabras que salen de lo profundo de nuestro corazón, y es decir: Señor, estamos dispuestos a hacer tu preciosa voluntad. Así que yo te invito, mi amado amigo que nos escuchas, y a ti, querido hermano, a que por favor podamos hablar con Dios en este momento. Orar es hablar con Dios. Y abre tu corazón y dile lo que realmente hay en él. Si tú estás triste, atribulado, si quizá tienes problemas, cualquier cosa que estés pasando, yo quiero decirte: Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Él está golpeando, Él quiere llamar tu atención, así como llamó la atención del pueblo de Israel a través de grandes milagros y prodigios. Él también quiere hacer milagros y prodigios en tu vida. Así que oremos juntos. Padre eterno, te damos gracias por esta palabra, a través de la cual nos invitas a que nosotros, Señor, podamos ser hijos obedientes. Hoy estamos delante de ti, reconociendo que hemos pecado, que te hemos fallado, Señor, porque quizás no hemos prestado la atención a tus palabras, tal como tú lo esperas. Pero también queremos pedirte perdón, Señor, porque quizá hemos quebrantado el pacto que un día tú hiciste con nosotros. Señor, tú has cumplido toda la parte del pacto. Tú has sido fiel, tú eres amor, tú nos has sustentado, tú has provisto para nuestras necesidades, así como le proveíste al pueblo de Israel el alimento, el agua, la cobertura, la protección, Señor, lo has hecho con nosotros. Y por eso hoy levantamos nuestras manos para decirte: gracias, mi Rey. Gracias por ser tan bueno. Oh Padre eterno, en esta mañana queremos entregarte nuestra vida y queremos suplicarte que a través de tu Espíritu Santo tú nos hagas hombres y mujeres sensibles a tu voz. Que nuestros oídos se abran para comprender lo que nos estás hablando. Porque tú nos estás hablando a través de la naturaleza, tú nos estás hablando a través de tu palabra, tú nos estás hablando a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, quita de nosotros toda sordera espiritual y que podamos comprender lo que hoy nos estás diciendo. Tú nos dices: presten atención a mi voz y guarden mi pacto, porque yo quiero hacer de ustedes un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Sabes, mi hermano? El Señor Jesucristo pronto vendrá, pero Él vendrá por un pueblo que se ha santificado. Y Dios está permitiendo que tú y yo estemos en nuestras casas para que tengamos el tiempo, el espacio, la humildad de reconocer que hemos fallado. Reconoce que has fallado y alíñate con Dios. Arregla tus problemas, que podamos ser atentos a la voz de Dios. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén.